Hay aroma de café porque, de hecho, tenemos café en el estudio. Néstor Ramírez es un experto cafetero, es colombiano y con su esposa viven hace más de 20 años en Ecuador. Nos conocimos en Ecuador y están de paso por Miami porque, bueno, ya nos van a contar ellos que los trae por aquí. Pero ante todo porque queríamos recibirlos y queríamos conversar acerca de esto que es tan cotidiano. Yo siento que no hay nadie que no tenga entre manos un café en algún momento del día, ¿no? En algunos casos, más de una vez al día. Así que es un gusto saludarlos. Néstor, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por la acogida. Sí, justamente con mi esposa, con mi hijo también. Salimos de Guayaquil el 29 de abril. Entramos a México, donde fui invitado a dar tres masterclass justamente con el tema del café. Hay una academia Pasión del Barista Café, pues que nos contactó debido a que he escrito un libro ya relacionado con los temas del café que se llama Mitos y verdades del café, lo que no quieren que sepas. Entonces, Entre empecemos comillas. con eso. ¿Qué es alguna de las cosas que no quieren, que la industria no quiere que sepamos? Bueno, hay muchas cosas que la industria, pues en general, como lo acabas de mencionar, la industria se debe a un negocio, ¿verdad? Claro. A un comercio como tal. Muchas de las industrias empiezan con una muy buena finalidad que es ofrecer un buen café. Pero cuando, como tú muy bien lo mencionaste, el café, si tenemos en cuenta la segunda bebida más consumida a nivel mundial, pues las cafeterías se ven abocadas a que cada vez los clientes piden y piden mucho más y pues van dejando de pronto un poquito al lado el tema de la calidad por satisfacer necesariamente a los clientes. Claro. Pasa, por ejemplo, con Starbucks. Cuando comenzó, el barista era el rey y el café era muy bueno. Por supuesto. Y ahora uno ni siquiera le presta atención al café, porque ya la excusa incluso de ir es una cuestión social y se fue perdiendo esta magia de poder realmente encontrarse con un buen café, que a veces en la mayoría de los casos yo he dejado de ir porque siempre está quemado. Sí, exactamente. Precisamente, y una de las finalidades, qué bueno que mencionas a Starbucks, porque cuando ellos comenzaron, Pete, que fue el que inició, el holandés que enseñó a tomar café a los americanos, como es conocido, él no vendía cafés así preparados, él vendía café para moler. Él traía café, lo molía aquí, no solamente café, sino especies, y hacía café de especialidad. Entonces él fue el que generó primero que todo esta tendencia a enseñar a consumir un buen café, y luego posteriormente pues se fue esto popularizando y se fue llevando al marketing que se conoce hoy en día, que es lo que se maneja a nivel mundial como la marca que mencionaste. Pero la finalidad fue esa, o el principio fue ese. Entonces nosotros como baristas, en el caso mío, o en el caso de los baristas que hemos formado, nuestra idea es enseñar nuevamente, seguir educando a las personas a que tomen un buen café, Claro. a expresar lo que tú dices, conocer la textura, conocer los tipos de molienda, conocer los tuestes, sobre todo, precisamente para que no nos salga ese café así. Oriéntanos qué tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a elegir un café. Aquí en Miami triunfa el café cubano. Ah, ok. De a poquito se ha ido implementando el café que en realidad no es venezolano, pero se hace al estilo venezolano, que es más flojito, ¿no? Se le dice guayoyo. Y también el café colombiano, que bueno, ha tenido como su acogida por la comunidad colombiana. Claro. Y nosotros, quienes no somos de esas nacionalidades, probamos de todo. ¿Cómo nos guiamos para encontrar un buen café? Bueno, básicamente nosotros como consumidores en casa, que eso es otra tendencia que podemos consumir un muy buen café en casa siempre y cuando lo compremos mejor en grano. Ok. Entonces, primera observación, que el café venga en grano. Buscar un café que tenga un tueste medio, que no sea tan oscuro. Que es lo que llaman medium roast. Medium roast, exactamente, porque muchas veces la gente piensa que expreso es un tipo de café que ya viene como expreso y muchas veces, sí, el comercio te pone en la funda, en la bolsa, café tipo expreso, pero expreso es la preparación que se hace después y el nivel del tueste es mucho más oscuro. Entonces, por consiguiente, el posgusto, el retrogusto va a ser mucho más amargo, mucho más intenso. Y por eso es que aquí he visto que se acostumbran mucho a tomarlo con azúcar y con crema y demás. Entonces ya hoy en día una cafetería no te pregunta como que qué tipo de café quieres tomar, sino con cuántas de azúcar, Claro, o qué calidad qué de quieres azúcar. ponerle arriba, ¿no? Exacto, si quieres azúcar de dieta o azúcar morena o azúcar blanca, dejando atrás un poquito la calidad del café, sin tener en cuenta que el café es una fruta y por consiguiente, pues si es una fruta tiene su fructuosa, tiene dulces, Claro. tiene algunos ácidos, tiene ácidos clorhídricos, entonces es algo que podemos disfrutar totalmente sin azúcar. Yo no era tan cafetero hasta que un día visitando Guatemala conocí la planta de café y me enamoré de la planta de café.
Y a partir de la planta de café, claro, empecé a entender qué estaba tomando cuando tomaba café. Y de ahí nunca más usé azúcar, nunca más. Bueno, cuidado mucho de que la temperatura esté adecuada porque hay un gran respeto a Por ese supuesto, proceso, ¿no? claro que sí. Y esto es lo que tú haces, es educarnos a tomar café. Exactamente. Una de las claves que debemos entender todos para preparar un buen café es entender precisamente esas variables. Entonces, primero que todo, la materia prima, de dónde viene, si es un café arábico, si es un café robusta, si es un café libérica. Explícanos El la más diferencia. consumido a nivel de especialidad es el café arábico. Y arábico significa que viene de Arabia, ¿sí? Exactamente, Etiopía. Ah, Bueno, pasó por Arabia, arábicos. El café nació precisamente en Kafka, en África, ujú, y de ahí fue difundiéndose por el resto del país, ujú. del mundo en general, hasta que llegó a Italia. Italia lo popularizó mucho más y de ahí se desplegó al resto del mundo, donde esta planta maravillosa que conociste tú allá tiene la particularidad también de que se puede procesar y crea nuevas familias, por así decirlo. Ujú. Entonces, dentro de los arábicas tenemos, por ejemplo, los Bourbon, los Geisha, tenemos, por ejemplo, los Típica, los Caturra, variedad Colombia también tenemos. Entonces, esa planta se adapta sobre todo a toda la superficie de la tierra, por así Y si decirlo. miramos Latinoamérica, no vamos a decir quién es mejor porque cada uno defiende su mercado, Todos son pero mejores. características fundamentales, por ejemplo, del centroamericano, del guatemalteco, del colombiano, del cubano. Fíjate que en mi caso, particularmente, en lo personal, para mí todos los cafés son muy buenos. Ujú, Todo depende de los procesos que ujú. hagamos desde que se siembra, desde que se cosecha, los beneficios que haya en cada uno. Es decir, la planta es Sin noble. embargo, exacto. Sin embargo, hay algo muy importante a tener en cuenta. El café de altura, cuando es de más de 1200, 1300, 1600 metros sobre el nivel del mar, es un café mucho más complejo. Ujú, Vas a encontrar unas notas más afrutadas, ujú. mucho más sabores, más complejos, que no vas a encontrar en un café que sea de baja altura. Bien. Entonces, ahí va el primer complejo. Es decir, que en Colombia se hacen de Claro. baja altura y de alta De altura. altura, más que todo de altura. Ah, El café colombiano se caracteriza porque es muy suave, ujú. entonces no es tan intenso. Los procesos que se hacen generalmente allá son naturales y lavados, que es otro que debemos entender también. Hay tres procesos. El natural, que es cuando el caficultor cosecha su fruto, lo selecciona y lo deja secar naturalmente como lo recogió de la planta. Y hay otro proceso que es el lavado, que ya lo despulpan, luego lo lavan y más intrínsecamente al fruto. Y el otro proceso que es el honey, que solamente le quitan la piel, lo dejan en el mucílago y se deja por un tiempo también a que se haga un proceso de fermentación. Hoy en día están haciendo procesos increíbles en este mundo del café y todo siempre pues mejorando. Bueno, en un momento de hecho, si pueden irse a la aplicación y pueden vernos a través de las cámaras, vamos a probar algo que van a realizar aquí. Ya nos van a explicar de qué se trata, que es algo muy novedoso dentro de la cocina y especialmente aplicado al café. Pero antes una pregunta, que es una gran duda que tengo, tú que conoces como el proceso del café. Ujú. Aquí el café está cada día más caro, ¿no? Se habla de hasta de $3, $5 una taza de café. Siempre me pregunto si el que cultivó el café, que en la cadena suele ser el más valioso al menos porque inicia el proceso, recibe el precio justo. Bueno, es una pregunta pues muy retórica porque siempre ha pasado esto y siempre seguirá Pero no se ha pasando. corregido todavía. Básicamente no, porque de todas maneras hay muchas asociaciones, hay agremiaciones Ujú, que buscan siempre, por ejemplo, en el caso, vamos a hablar del caso del café colombiano. Nuestro café es tan bueno nuestro café, que se exporta la mayor parte y las asociaciones lo que hacen es a través de ellos mandar todo hacia afuera y dejar lo que llamamos comúnmente como pasilla en nuestro territorio. claro, Entonces ahí es donde básicamente pasamos de ser el mejor país o uno de los mejores países productores de café a ser los peores consumidores de café, claro, claro. porque lo mejor se manda hacia afuera y lo Como pasa peorcito con la queda aquí, carne argentina, con ¿no? la carne, con el banano, con algunas situaciones en algunos países. Claro. Sin embargo, en el caso de que el agricultor sí es el que la cadena es el que de pronto menos valor recibe, es algo que queremos también dar a conocer porque nosotros como baristas, al conocer la trazabilidad de dónde viene el café, cómo se procesa, conocer al caficultor, ir a sus fincas y comprarles a un precio justo a ellos directamente para que así vayan directamente del caficultor al procesador barista y directamente al consumidor final, que es lo que se quiere, para darle un valor agregado y que el caficultor se esmere por sacar un buen café, que es lo ideal.
Bien, aquí tenemos agua caliente, tenemos una pequeña máquina de café o un colador de café, una taza y algunos elementos que son los más extraños y quiero que expliques de qué se trata. Ok, mira, Julia, en este momento yo traje un café colombiano, Ujú, precisamente, de Nariño, de la Unión Nariño, sí, es un café arábico, variedad típica, cuyo proceso post cosecha fue lavado, de ujú, los que te expliqué ahorita. Un tueste medio, no tan oscuro, y lo voy a preparar en esta maquinita que se llama Aeropress. Esta maquinita sí es norteamericana. ujú. Esta fue creada por un señor aquí norteamericano, Adam Abler, en el 2005 y la perfeccionó en el 2006. Se llama la Aeropress. Aeropress para quienes quieran Aeropress, buscarla en Amazon. exactamente, Aeropress. Esta maquinita entonces lo que nos hace es dar una preparación rápida, extracción de café filtrado Mm, y utiliza dos métodos, por así decirlo. Uno que es de percolación, donde voy a tener ahorita el café en contacto con el agua y luego voy a ejercer presión por este émbolo y a pasarlo a través de un filtro. ujú. Y ahí vamos a tener la extracción del café. Entonces, como Eso te operaría comentaba, como un colador, solo que de mejor claro, manera. dependiendo del filtro que utilicemos, por Ajá, ejemplo, aquí tengo un filtro metálico donde voy a tener un café con más cuerpo. ok. ¿Sí? Si utilizo un filtro de papel, voy a obtener una taza más limpia, menos lípidos, Ujú, ¿sí? Entonces menos sensación en boca de claro. Nos pesadez. gusta que sea más gruesito. Exacto, Ujú, la densidad bien. en boca, básicamente. Y es un método pues, que podemos transportar muy fácilmente. Entonces, una de las variables que te decía que debemos conocer, por ejemplo, es el ratio, que significa la cantidad de gramos de agua versus la cantidad de café que voy a utilizar. Ujú. En este caso, voy a utilizar 18 gramos de café por 240 de agua, que es la capacidad que tiene esta En maquinita. proporción sería, si tengo uno de café, ¿cuántas de agua? ¿Dos de agua? No, en este caso serían aproximadamente 15 a 16 gramos de agua. Ok. ¿Ok? Y, y lo que vas a hacer es poner agua que Claro. está previamente caliente, pero no Exactamente, hirviendo. no hirviendo. Esta agua está a 80 grados de temperatura. Ok. Entonces, ese es Esa es la otro factor. temperatura, es la Ese es mejor otro temperatura. factor, exactamente. Para este método sí. Ok, Entonces, para otros métodos, dependiendo del método, va 90, 92. En ok. este caso, para este método, lo aconsejable son 80 grados y la molienda que no sea tan fina Ujú, tampoco, ni tan gruesa. Y en este momento lo que hago es humedecer el lecho del café y él empieza a expandirse. Al humedecerlo, empezamos en la etapa de preinfusión. Que eso es algo también Por importante. El agua se supuesto, echa lento, ¿no? lento, exactamente. Esa es otra de las variables, el vertido. Ujú, Y al hacer el vertido, al controlar el vertido, también controlamos el removido. ujú, Y aquí en este momento lo que estoy haciendo que el café se está hinchando ujú, es porque y está sacando los gases y sale lo que nosotros denominamos como el aroma. ujú. Antes tenemos la fragancia que es en seco. Cuando ya entra en contacto con el agua sale el aroma y Bien. ese es el aroma que ha sido inclusionado cuando el café se tostó. Aquí lo que hago hacerlo es un removido para asegurarme de mojar completamente el café y lo dejo respirar o que él se despierte aproximadamente por 10 segundos más, porque ahí es donde está botando el CO2 que fue inclusionado cuando se tostó. Además, todo este proceso, digo, para quienes puedan hacerlo con tiempo, ¿no? Es sumamente disfrutable, Por supuesto. porque no es preparar un café, es vivir el proceso de aromas, de texturas, de Claro que sí. paciencia. Exactamente. Bueno, en este caso, la preparación de este café demora apenas 4 minutos. Ujú, Entonces, desde que empezamos con el contacto con el agua y empezamos a vertirlo, entonces podemos empezar a controlar el tiempo y es el tiempo en el cual primero vamos a extraer los aromas o los sabores, mejor los sabores ácidos. Posteriormente vendrán los sabores dulces, balanceados, para después continuar extrayendo los sabores amargos. Entonces es una variable también muy importante en el tiempo, porque si yo dejo más tiempo o tengo una temperatura más alta, pues voy a extraer más amargos. Entonces de ahí es que las personas empiezan ya a decir, no, su café está muy amargo, tiene un retrogusto muy fuerte, pásame el azúcar. Y al poner el azúcar, pues lo que vamos a hacer es dejar de tomar un café a pasar a tomar una bebida azucarada. azucarada, exactamente. Y en términos de salud, pues es algo también que en mi libro explico, donde pues como todo, ¿no? Todo en exceso es malo. El azúcar es una de las peores drogas, por así decirlo, que ingresa a nuestro cuerpo y que causa un efecto en nuestro sistema nervioso central. Entonces, por eso se considera droga. Así de que disfrutarlo sin azúcar. Mientras ocurre, leche sí o leche no.
Por supuesto que sí, Sí. claro que sí, Ujú, claro que sí. Ahora, con respecto a la leche, también, por ejemplo, la temperatura influye, Julio. ujú. Porque, por ejemplo, si una leche se texturiza o se sobrecalienta a más de 60 grados, ya la glucosa, o mejor, la fructosa que tiene la leche, se va a convertir en azúcar, en dulce. Ujú. Y si se pasa de allí, entonces va a tener un sabor amargo. Entonces también hay que tener en cuenta ese tema cuando vamos a disfrutarlo Muy bien, con leche, por el muy tema bien. de la lactosa. Entonces ya tenemos 3 minutos, nos falta solamente un minuto de que deje de preparar bien la infusión, que es lo que estamos haciendo en este caso, ¿Has para tenido luego oportunidad de pasteurizar. dar vueltas en Miami en cafeterías? Por ¿Y supuesto, qué has sí, encontrado? justo ayer me encontré con un señor Saúl, colombiano también, tiene Ujú, una cafetería estilo cubana. ujú, Entonces fuimos a probar el café, fui a 3 cafeterías. ujú, De la que mejor me gustó fue la de él. ujú. Prepara un café estilo cubano delicioso. Te cuento ¿Dónde que estás, recuerdas? sí, él está en Hollywood Boulevard, Ah, Hollywood para allá Boulevard. arriba, ok. Sí, Hollywood Boulevard, por allí pasamos y vi cafetería cubana y bueno, pensé encontrarme con una colada. Claro. Pero cuando la sorpresa, no, era un colombiano el que estaba atendiendo. ¿Y tú qué haces? No, muy buena gente, nos recibió muy bien, muy ameno. Me Bueno, eso habla invitó de por la ahí. preferencia de la persona que vive en el sur de la Florida, ¿no? Todavía el café cubano es el más importante. Sí, por supuesto. Y lo bueno es que yo probé el café y te lo digo honestamente, Ujú, muy buen ujú. café. No me quedó ese retrogusto tostado, ¿Y qué procedencia era? quemado. Tenía un colombiano, colombiano. Ujú, Están trayendo café colombiano, lo están tostando aquí. ujú. Están haciendo unos procesos muy, muy buenos, se están dedicando muy bien. ¿Más caro es mejor? Depende. Ujú, Depende, porque el hecho de que sea más caro no te va a garantizar que tenga una buena ujú. calidad. Claro. Todo va a depender es del proceso, de la calidad, del tueste importantísimo y de la expresión que el barista te haga al momento de preparar el café. Claro. Porque esto es como un juego de fútbol, Ujú. donde todos influyen, todos van a participar en este proceso. Ya vi Y cómo se allí, hace. exacto. Entonces ahora sí aquí hago la presión y va a pasar el café por el filtro. Eso es como una prensa francesa también, ¿no? ¿Te parece? No, la prensa francesa es más por inmersión. El primer momento que hice sí era como una prensa francesa Ajá. porque el agua está en contacto con el café todo el tiempo, pero en este momento ya estoy ejerciendo presión. Bien. Entonces la presión también ayuda a extraer el café de una manera también homogénea y con unas texturas y sabores pues totalmente distintos de acuerdo al filtro que se utilice. Entonces hay muchos métodos de extracción, entre esos estos, la prensa francesa es muy parecido a como cuando hacemos una cata. Y esa es otra pregunta también para hacerte. ¿Cuál es el mejor método en casa, ¿no? Para hacer café? ¿Prensa francesa, el expreso? Fíjate que la prensa francesa me gusta mucho porque es muy fácil de preparar, no Ujú. necesitas sino solamente tener, bueno, el café fresco, ¿Es mejor que la poderlo máquina moler. americana? Que pasa el agua de Depende, largo, ¿no? depende, sí, porque es que no es tan homogénea cuando cae Ujú. el agua, ¿de acuerdo? Entonces, pues no vamos a encontrar lo mismo allí. Entonces, mira, el café sale así. Mientras lo preparas, voy a saludar a Carlos, que querías recomendarnos un lugar de café. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Felicitaciones por esta disertación que están haciendo de algo tan adictivo como lo es el café. Le Eh, y, comentaba, y tenemos un buen aroma aquí en el dígame, estudio que me encantaría que lo sintieras. wow, de verdad que quería sugerirle al señor Sí. que hay un sitio que visito con cierta frecuencia, sobre todo los sábados, porque es un lugar muy acogedor. Adicionalmente, los días sábados por la mañana hay alguien que toca música bossa nova, jazz, un lugar bien agradable, ¿ok? Y allí mismo tienen las máquinas del tostado de café. Me dice la manager que lo traen de Colombia también. Se llama Macondo, ¿ok? ¿Es el que está aquí en el Está por Doral? allí, sí, en Ajá. la 25 Sí, del Norwest, sí. cerca donde está el comando de la policía. Ujú. Ese shopping que está ahí enfrente, allí está. De verdad que si quiere disfrutar un buen café, bueno, usted debe saber más de eso que yo, para que evalúe el café, el ambiente, pues, sobre todas las cosas, es muy agradable y la atención es espectacular. Néstor te está De verdad que escuchando. sí. Hola, sí, ¿Ok? sí, Carlos. Carlos, hola, mucho gusto, Carlos. Te comento que Un sí placer. conozco el café, sí he tenido la oportunidad de venir algunas ocasiones aquí a Miami, conocí allá al señor Fabio y a su equipo, muy buen café, excelente café.
justo la próxima semana tengo una invitación por parte de Gianmarco que está en Whitechapel, en Wesley Chapel, exacto, en Tampa, porque quieren ver algo de lo que estamos haciendo con mi trabajo. Y sí me han hablado muy bien o sea, la conozco, o sea, no es que me hayan hablado, la conozco, he estado en algunas actividades con ellos. Eso es lo bueno y es lo bonito que podemos expresar aquí en nuestro café colombiano, que lo estamos replicando de una manera distinta a los cafés comerciales. Son cafés de especialidad, son cafés que los podemos disfrutar sin ningún problema. Café fresco, recién tostado, que ese es uno de los éxitos en las cafeterías. Y no solamente, como dice Carlos, el ambiente, la experiencia detrás de la bebida. Claro. Sobre todo, la experiencia. Tú vas a una cafetería por un café, pero vuelves por la experiencia. Eso es lo que yo también replico dentro de mis capacitaciones y todo lo demás. Carlos, te mandamos un abrazo y gracias por estar pendiente. Por favor, acabo de sintonizar y no sé si me perdí la página, las redes Ahora se lo sociales preguntamos. del caballero. Sí, ahora se lo preguntamos. Ok, gracias. Un abrazo. Feliz tarde, éxito. Gracias. Gracias, Carlos. Dos cosas. Primero, que nos des tus datos. Y segundo, porque nos quedan 2 minutos, que nos cuentes esto que se come, porque es café para comer, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Después de vivir la experiencia de que el café, podemos decir que es una magia que se puede beber, pues también podemos ahorita expresar que es algo que se puede comer. Entonces, me he atrevido a dar un paso adelante y a ir probando unos temas que se tratan de café molecular. El café molecular es una expresión que se hace a través de experiencias comestibles. Por ejemplo, aquí estoy utilicé para esta preparación un agar-agar, unas algas marinas, donde transformé el café en una gelificación. Entonces, este café que te voy a presentar aquí, a partir de las algas se conviertes en gelatina. En gelatina, sí. Y esto que tiene, qué bonito, además. Exacto, entonces Déjame es un sacar emplatado. una foto antes de comerlo porque esto hay que hacerlo así. Y eso otro, esa crema que tiene, ¿qué es? Claro, bueno, aquí lo que hice fue emplatarlo con leche condensada y con chocolate. Entonces ahí haces un maridaje. Muy suave, además. Un maridaje exactamente, donde el café que es de especialidad, que encuentras un sabor, un café muy suave y lo maridas con este tipo de leche, entonces ahí encuentras pues sabores y sensaciones completamente nuevas y sensaciones en boca, que eso es lo que sale cuando toman un café de esta igualmente manera. ahora vamos a hacerle probar al equipo. Por supuesto. En este último momento, porque nos tenemos que ir, ¿dónde te encontramos para aquellos que quieren conocer más de tu trabajo o contactarte? Claro que sí, mira, mis redes sociales son muy fáciles, @baristanéstor, en Facebook, en Instagram, ahí aparecen todos mis datos. Voy a estar esta semana aquí en la Florida. Barista Néstor. Barista Néstor, @Barista Néstor, muy sencillo. Te pueden contactar por ahí. allí. Me pueden contactar para cualquier asesoría, tipo de capacitación in situ, en casa, familias. Eso lo venimos haciendo en Guayaquil, en México, en Colombia. Aquí también hemos tenido algunas invitaciones. Entonces, pues estamos abiertos a seguir transmitiendo esta pasión por el café y recomendarles pues el libro que va a salir publicado, tanto como el de Mitos y Verdades del Café y Café Molecular, una experiencia comestible. Ambos nos interesan, así que en cuanto estén y regreses a Miami te esperamos por aquí o por teléfono, ¿no? Por supuesto donde que estés. Claro que sí, síganlo en @Barista Néstor. En Instagram, en las redes sociales lo van a encontrar. Contáctenlo, pregúntenle. Hoy hemos aprendido un poco más de café y estamos disfrutando. Vamos a un pequeñísimo corte antes del final, al final del día.